Nunca imaginé que un ritual prohibido pudiera revelar más sobre la humanidad que sobre la guerra, pero después de escuchar esta historia, entendí por qué intentaron borrarla. Antes de conocer esta historia, creías comprender el significado del poder. Después de escucharla, quizás nunca vuelvas a ver la guerra de la misma manera. Suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de escuchar ha sido borrado de los registros, pero no de la memoria. La historia siempre había estado enterrada bajo capas de silencio, como si cada generación hubiese decidido protegerse de un pasado demasiado incómodo para pronunciar en voz alta. Pero para él, un investigador obsesionado con los rituales militares antiguos de la península ibérica, nada era más atractivo que aquello que Europa entera había intentado borrar. Su nombre era Mateo Delgado, y llevaba años siguiendo rastros dispersos, fragmentos sin contexto, rumores que parecían más bien fantasías. Sin embargo, cuando recibió un manuscrito anónimo procedente de una aldea cercana a Soria, comprendió que estaba frente a algo que no podía ignorar. Las primeras líneas hablaban de un rito que los guerreros iberos realizaban antes de cada campaña. No era un entrenamiento, no era una ceremonia religiosa y tampoco un castigo. Era algo diferente, algo que, incluso para la brutalidad de la época, resultaba difícil de encajar. Mateo sintió un escalofrío mientras deslizaba los dedos sobre la tinta desvanecida. Aquel manuscrito mencionaba prisioneras, no como objetos, no como trofeos, sino como piezas fundamentales de un ritual que definía la autoridad de un líder y la cohesión de su grupo. Durante semanas Mateo viajó por antiguas rutas, desde las ruinas cercanas a Mérida hasta los archivos polvorientos de Toledo, encontrando referencias vagas, dibujos alterados, crónicas con huecos sospechosos. Todo apuntaba a la misma conclusión. El ritual había existido, había sido temido, había sido practicado durante siglos y luego había sido borrado deliberadamente. No por su violencia, la historia europea está llena de episodios más sangrientos, sino por lo que implicaba sobre la relación entre poder, intimidad y dominio. Una tarde gris, ya en tierras cercanas a Zaragoza, encontró al fin la pista que lo cambiaría todo. Un anciano de voz ronca lo recibió en una casa humilde, cuyos muros estaban cubiertos de símbolos antiguos. No quiso dar su nombre, pero aceptó hablar. Al principio, sus palabras eran evasivas. Parecía debatirse entre la tradición del silencio y el deseo de descargarse antes de morir. Pero cuando vio que Mateo no juzgaba, que solo escuchaba, comenzó a revelar lo que nadie más había querido conservar. El ritual no era para humillar a la prisionera, murmuró el hombre, clavando los ojos en el fuego. Tampoco era para castigarla, era para probar a los hombres, para medir quién tenía control de sí mismo. Mateo sintió que la respiración se le detenía. Todo lo que había imaginado se derrumbaba. Aquel documento no hablaba de abuso como imaginaba la Europa moderna. Hablaba de un acto estructurado psicológicamente, diseñado para quebrar o elevar a un guerrero según su capacidad de contener el deseo, la ira, la fuerza. Las prisioneras no eran escogidas al azar. Eran mujeres de carácter firme, capturadas de tribus enemigas conocidas por su rebeldía. Debían permanecer frente a ellos, sin cadenas, sin violencia explícita, sin palabras. Solo cercanía, solo la tensión del cuerpo, solo la provocación silenciosa de la resistencia. El que cedía era expulsado, continuó el anciano, pero el que soportaba la prueba, el que no tocaba, el que mantenía la calma, ese demostraba ser digno de liderar. De repente, Europa había preferido borrar esto no por lo que hacían a las prisioneras, sino por lo que revelaba sobre su propia historia. Un sistema donde la fortaleza masculina se medía no por la conquista física, sino por resistirla. Un concepto demasiado incómodo para la narrativa de dominación que la Edad Media había impuesto en los registros oficiales. Pero aún faltaba la parte más perturbadora. El líder, siguió el anciano, cerrando los ojos, no estaba allí para demostrar nada. Él era el único que podía romper la regla, y cuando lo hacía, el grupo debía aceptar en silencio su decisión. Mateo sintió cómo se erizaba su piel. El manuscrito mencionaba consecuencias,
pero el anciano no las había dicho aún. Y mientras preparaba la pregunta, entendió que quizá no quería escuchar la respuesta, aunque sabía que ese era el punto donde todos los registros se volvían borrosos, donde todas las crónicas se interrumpían abruptamente, donde la historia parecía temer seguir avanzando. El anciano respiró hondo, temblando apenas como si despertara un recuerdo que había logrado sepultar durante décadas. Y entonces lo dijo, lo que Europa había querido borrar, lo que ninguna crónica había dejado escrito, lo que transformaba aquel ritual en algo que desafiaba cualquier interpretación moderna de poder, control o deseo. Y fue en ese instante cuando la puerta de la casa comenzó a abrirse lentamente desde afuera, como si alguien o algo hubiese estado escuchando cada palabra. La puerta se abrió con tanta lentitud que el crujido de la madera pareció un lamento antiguo, un sonido que llevaba siglos esperando revelar una verdad demasiado pesada para permanecer enterrada. Mateo giró la cabeza sin levantarse de la silla. El anciano, en cambio, se puso rígido como si supiera exactamente quién o qué estaba a punto de entrar. La figura que apareció en el umbral no era amenazante, pero sí inquietante. Una mujer de rostro surcado por arrugas profundas, un pañuelo oscuro sobre la cabeza y ojos que parecían haber visto más de lo que cualquier ser humano debería soportar. No habló. Solo cerró la puerta detrás de sí y se sentó frente al fuego como si ocupase un lugar que siempre le perteneció. El anciano bajó la mirada. Mateo entendió inmediatamente que lo que venía no estaba en ningún manuscrito, ni en crónicas, ni en archivos. Estaba en la memoria viva de quienes aún sabían lo que Europa había querido silenciar. La mujer habló primero, con una voz temblorosa pero firme. El ritual no era un simple examen para los hombres, murmuró. Era una prueba para nosotras también. Y no todas sobrevivían a la carga emocional de estar allí. Mateo sintió un nudo en la garganta. Los textos insinuaban que las prisioneras permanecían inmóviles, estoicas. Ninguna fuente explicaba cómo se sentían, qué esperaban, qué temían. La mujer prosiguió. A algunas les enseñaban a provocar sin tocar, a desafiar la mirada sin quebrarse, a caminar lentamente alrededor de cada guerrero, sin permitir que la vulnerabilidad las traicionara. La fuerza femenina era tan evaluada como la masculina. Mateo entrelazó los dedos, intentando procesar lo que escuchaba. Aquello no era un acto unilateral de poder, era un intercambio psicológico brutal, donde ambos lados eran puestos al límite. La mujer continuó clavando los ojos en él. Pero lo que Europa borró no fue eso, fue el final del ritual. El anciano apretó los puños, sus nudillos se volvieron blancos. El fuego crepitó más fuerte, como si reaccionara al peso de lo que iba a ser dicho. La mujer inhaló lentamente y su voz descendió a un susurro casi imperceptible. El líder elegía a una prisionera, no a la más débil, no a la más dócil, a la más fuerte, a la que había resistido sin ceder un solo gesto, y frente a todos, él la liberaba. Mateo se inclinó hacia adelante, confundido. ¿Liberarla? ¿Ese era el gran secreto? Pero la mujer negó con un leve movimiento de cabeza, anticipando su interpretación equivocada. No la liberaba para que volviera con su pueblo, aclaró, con una frialdad que heló el aire. La liberaba, dentro de la tribu. Ella se convertía en algo más que una prisionera, se convertía en la guardiana del honor de los hombres. La palabra resonó, inquietante, incompleta. Mateo abrió la boca para preguntar, pero la mujer levantó la mano. No se trataba de intimidad física, si eso es lo que crees. Era algo mucho más complicado, algo que la Iglesia nunca aceptaría que hubiese existido entre pueblos paganos. La prisionera liberada tenía el derecho y el deber de señalar públicamente al líder si alguna vez quebraba la regla del ritual. Él quedaba sometido a su juicio moral por el resto de su vida. El silencio cayó sobre la habitación como una losa. Era una inversión total de poder. La mujer, la enemiga, la vencida, se convertía en la única persona capaz de confrontar al líder sin represalias. Era un equilibrio social imposible de encajar en la narrativa medieval
de dominación masculina absoluta. Era un sistema demasiado avanzado, demasiado simbólico, demasiado incómodo para sobrevivir a los cronistas de reinos patriarcales, pero aún quedaba el aspecto más oscuro. La mujer respiró hondo y cerró los ojos, como si el recuerdo le quemara por dentro. Cuando el líder fallaba, cuando cedía a la tentación, cuando tocaba a la prisionera durante la prueba, no era expulsado como los demás. El anciano tragó saliva. Mateo sintió que el aire se volvía más denso. No lo expulsaban, repitió ella. Lo entregaban. Mateo se estremeció. ¿Entregado a quién?, preguntó sin darse cuenta de que rompía el silencio ritual que se había formado alrededor de ellos. La mujer abrió los ojos. Tenían brillo húmedo, como si contuvieran siglos de memoria y dolor. A las mujeres. El fuego chisporroteó, arrojando una lluvia de chispas al aire. Mateo retrocedió un poco en la silla. No lo mataban, añadió ella con voz casi rota. Eso habría sido demasiado fácil. Lo convertían en servidor de la guardiana, y su vida entera pasaba a depender de su juicio. Si la guardiana lo consideraba indigno, él perdía todo privilegio, toda voz, todo derecho dentro de la tribu. Y nadie podía contrariarla. El anciano bajó la cabeza. La mujer también. Era el tipo de verdad que Europa jamás habría permitido conservar. Un sistema donde una prisionera podía dictar el destino de un líder. Una tradición donde el honor masculino dependía de la mirada silenciosa de una mujer extranjera. Un código demasiado disruptivo para la moral posterior, demasiado incómodo para encajar en los relatos oficiales. Mateo sintió que algo más flotaba en la habitación, algo no dicho, algo que ninguno de los dos ancianos parecía dispuesto a pronunciar, hasta que la mujer murmuró: «Hubo un líder, uno que falló, y la guardiana». Ella hizo algo que cambió la historia de toda la región. El anciano cerró los ojos con fuerza. Mateo se acercó, conteniendo la respiración. «¿Qué hizo?», preguntó. La mujer lo miró, y en ese instante, la llama del fuego se inclinó hacia un lado, como si una corriente fría hubiese atravesado la casa. La guardiana no lo castigó. La frase quedó suspendida, cargada de un significado que estremecía más que cualquier castigo imaginable. Porque si ella no lo castigó, ¿qué fue lo que realmente sucedió aquella noche que Europa entera intentó borrar de los registros? La habitación pareció encogerse tras aquella frase. No castigarlo. Era una ruptura total del código, un acto que no tenía precedentes en ninguna de las crónicas antiguas que Mateo había estudiado. El anciano respiró de forma entrecortada, como si la historia que estaba a punto de revelarse fuese un peso que su pecho ya no estaba preparado para sostener. La mujer, en cambio, observaba el fuego con una expresión ambigua, mezcla de culpa, orgullo y algo más profundo que Mateo no lograba descifrar. Esa guardiana era distinta, dijo finalmente el anciano sin levantar la mirada. No era solo fuerte, era observadora. Veía cosas que los demás no veían. Y lo que vio en él cambió el destino de ambos. Mateo sintió un temblor recorrerle el cuerpo. La figura del líder, hasta ahora un personaje distante, empezó a adquirir forma en su mente. No como un tirano, no como un dominador, sino como un hombre enfrentado a una prueba demasiado humana para interpretarse como simple falta o debilidad. La mujer tomó la palabra con una suavidad que contrastaba con el peso de lo que iba a revelar. Él no falló por deseo, murmuró. Falló porque reconoció algo en ella, algo que lo quebró por dentro. Cuando la prisionera se acercó, él vio en sus ojos un reflejo que no esperaba. No vio a una enemiga, vio a una igual. Mateo parpadeó, tratando de procesar aquello. El ritual, tal como había sido descrito, se basaba en la resistencia y el dominio del propio impulso. Pero si el líder veía en la prisionera una igual, una persona con una fuerza comparable, la prueba dejaba de ser una simple evaluación del control masculino. Era un choque emocional, un reconocimiento mutuo que ningún cronista medieval habría considerado apto para permanecer registrado. La mujer continuó, casi en un susurro. Ella entendió que él no rompió la regla por arrogancia, ni por debilidad física.
Lo rompió porque no pudo sostener la mirada de alguien que cargaba el mismo dolor que él, y por eso no pudo castigarlo. El anciano golpeó el piso con su bastón, frustrado. «Y por eso todo se vino abajo», exclamó con rabia contenida. La tribu se dividió. Algunos decían que la guardiana había traicionado su deber, otros afirmaban que el líder ya no podía gobernar, y otros creían que lo que había sucedido era una señal. Mateo entrecerró los ojos. «¿Una señal de qué?», preguntó. El anciano lo miró por primera vez desde que empezó la noche. Sus pupilas parecían dos pozos oscuros. «De que el ritual ya no funcionaba», murmuró. «De que los pueblos habían cambiado. De que aquella danza de poder entre hombres y mujeres había llegado a un punto donde ya no tenía sentido distinguir vencedor y vencida». La mujer asintió lentamente. El líder fue llevado a juicio ante la tribu. La guardiana habló frente a todos. Dijo que él no había fallado, que lo que había ocurrido era algo que ninguno de los guerreros podía comprender. Respeto, no deseo, no dominación. Respeto. El anciano apretó los labios, y eso era inaceptable en aquellos tiempos. Mateo sintió como un frío punzante le recorría la columna. El fuego parecía más pequeño, más débil, como si temiera acompañar lo que venía. La mujer habló de nuevo. Cuando ella lo defendió, la tribu la rechazó. Dijeron que había roto su papel, que ya no podía ser guardiana. Pero ella no se detuvo. A la mañana siguiente, tomó una decisión que cambió la historia. El anciano cerró los ojos, como si recordarlo aún le doliera. Se marchó con él. Mateo abrió la boca, incrédulo. ¿La prisionera se fue con el líder? La mujer negó con suavidad. No, ya no era prisionera, era libre, y él aceptó seguirla, renunció a su posición, dejó atrás su autoridad, sus privilegios, su poder. Se fue con ella como un hombre común. El silencio se volvió aún más tenso. Mateo trataba de imaginar aquella escena, el líder caminando detrás de la mujer a quien había fallado, la guardiana guiándolo hacia un futuro que nadie podía prever, la mirada de la tribu, impotente, observando cómo su estructura más sólida se disolvía frente a ellos. «¿A dónde fueron?», preguntó Mateo, incapaz de contener la urgencia. La mujer bajó la voz. «Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que se refugiaron en las montañas cercanas a Huesca. Otros creen que cruzaron hacia regiones del norte, donde los rituales no tenían significado. Lo único seguro es que su desaparición marcó el inicio del fin. Sin líder, sin guardiana, sin equilibrio, el ritual se quebró para siempre». Mateo respiró hondo, abrumado por la magnitud histórica de lo que estaba escuchando. Entonces, Europa lo borró porque el ritual cuestionaba demasiado la estructura del poder masculino. La mujer lo miró fijamente. No solo eso. Lo borraron porque también cuestionaba el poder femenino, porque mostraba que una mujer extranjera podía decidir el destino de un hombre, y porque lo que ocurrió entre ellos esa noche desafió todo lo que se esperaba de enemigos, de prisioneras, de líderes, de reglas, de violencia. El anciano tragó saliva, y porque nadie quiso admitir lo que realmente pasó al amanecer. Mateo sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «¿Qué pasó?», preguntó con voz entrecortada. La mujer cerró los ojos. Una lágrima descendió por su mejilla. «Alguien los encontró». El fuego crujió, el aire se volvió gélido, pero no juntos. La frase quedó suspendida, abriendo un abismo de preguntas sin respuesta. La revelación cayó como una piedra en el centro de la habitación, y el silencio que siguió parecía absorber incluso el calor del fuego. Mateo se inclinó hacia adelante, sintiendo que cada célula de su cuerpo exigía entender lo que aquellos dos ancianos habían guardado durante generaciones. El anciano respiró hondo, mientras la mujer limpiaba con tristeza la lágrima que aún temblaba en su mejilla. «No estaban juntos», repitió Mateo, intentando reconstruir mentalmente la escena que aquellos pueblos habían intentado borrar. «¿Qué significa eso? ¿Se separaron? ¿Huyeron en direcciones distintas?
El anciano negó lentamente con la cabeza. No, no huyeron, no escapaban de nadie. Quienes los encontraron, los hallaron en el mismo valle, pero no, del mismo lado. La mujer cerró los ojos, como si ver aquella imagen aún le doliera. Al amanecer, murmuró, ella fue hallada de pie, en la ladera sur, mirando hacia el horizonte, sin miedo, sin rabia, con una serenidad que nadie pudo entender. Mateo sintió que el aire se afilaba entre ellos. ¿Y él? Preguntó con un hilo de voz. La respuesta llegó como un susurro cargado de siglos. Él estaba en la ladera opuesta, arrodillado. El anciano apretó los dientes, incapaz de mantener la compostura. Arrodillado, pero no derrotado. Arrodillado, frente a algo que nadie esperaba, frente a una marca en el suelo, una marca que ella misma había dejado. La mujer asintió con lentitud, como si cada gesto fuese un recordatorio de una verdad demasiado antigua y demasiado humana. Una línea, dijo, trazada con una piedra, recta, simple, definitiva. Mateo frunció el ceño. ¿Una línea?, repitió confundido. Sí, dijo la mujer. Un límite. El anciano golpeó con el bastón el suelo, resuelto a terminar la parte que más le costaba relatar. No era un límite para él, era un límite para los dos. Ella eligió no caminar hacia él, y él respetó esa elección. Esa fue la verdadera ruptura. Aquel amanecer, los guerreros que los observaron desde lejos comprendieron que ella no quiso quedarse con él. Mateo sintió cómo su estómago se contraía, como si el ritual entero hubiera conducido a ese único instante en el que la libertad adquiría un significado distinto al que Europa había imaginado. Entonces, ella lo rechazó, murmuró. La mujer abrió los ojos. Eran oscuros, profundos, pero también suaves. No, no lo rechazó. Lo dejó libre. La diferencia entre las dos ideas golpeó a Mateo como una descarga. Durante siglos, los historiadores habían interpretado los rituales a través de la lente de la dominación, del poder, de la autoridad. Pero lo que aquella guardiana había hecho era exactamente lo contrario. Había demostrado que la libertad podía ser más pesada que la cadena más dura. Y él había aceptado. Cuando la tribu vio aquello, continuó la mujer, comprendieron que el ritual había perdido su esencia. Ya no era una prueba de control. Ya no era una danza de resistencia. Se había convertido en algo que ninguna de las partes podía sostener. El anciano apretó el bastón entre las manos. El líder regresó solo. Ella se marchó hacia el norte. Y nadie volvió a verla. Mateo tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Y él?, preguntó finalmente. La respuesta del anciano llegó como un hilo de voz gastado. Vivió como un hombre común, sin título, sin privilegios, sin rituales. Dedicó el resto de sus días a reconstruir lo que había destruido. Pero jamás volvió a participar en pruebas de poder. Jamás volvió a mirar a otra prisionera. Y jamás habló de ella. El fuego crujió una vez más, como si las llamas quisieran envolver la verdad que acababan de liberar. Europa borró la historia, concluyó la mujer, porque no podían aceptar que la mayor prueba de un guerrero no había sido dominar, sino aceptar que no podía poseer aquello que respetaba. Y porque no podían permitir que se supiera que una mujer extranjera, una prisionera, pudo detener a un líder con una simple línea en el suelo. El anciano levantó la vista por primera vez desde que el relato comenzó. Sus ojos brillaban con la intensidad de quien ha cargado demasiado tiempo un secreto. La línea no era un adiós, murmuró. Era un mensaje, un recordatorio para él, y para todos los que quisieran entenderlo. Mateo sintió un estremecimiento. ¿Cuál mensaje?, preguntó conteniendo la respiración. La mujer se acercó un poco, iluminada por el fuego que parecía avivarse solo para sus palabras. El mensaje de que no siempre gana el que toma. A veces gana el que sabe detenerse. Pero mientras dijo esto, el anciano negó lentamente con la cabeza, como si hubiese una parte final que la mujer no había querido pronunciar. Mateo lo notó. «Hay algo más», dijo, mirándolo fijamente. «Algo que aún no han dicho.
algo más profundo. El anciano cerró los ojos temblando suavemente. Sí, admitió en un susurro, algo que nadie escribió, porque nadie quiso admitirlo. Mateo se inclinó hacia adelante, sintiendo cómo un vértigo silencioso se apoderaba de la habitación. ¿Qué fue?, preguntó. El anciano abrió los ojos lentamente y entonces dijo, «Ella no trazó la línea para separarlos, la trazó para protegerlo». El corazón de Mateo se detuvo por un instante. «¿Protegerlo de qué?», murmuró. La respuesta pareció surgir desde un lugar donde la historia deja de ser registro y se convierte en herida, de ella misma. Las palabras «de ella misma» quedaron suspendidas en el aire como un eco imposible de absorber de inmediato. El fuego pareció contraerse, y un silencio denso inundó la habitación, un silencio que no era simplemente ausencia de sonido, sino presencia de algo que había permanecido oculto durante siglos. Mateo sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Aquella frase no encajaba con ninguna de las ideas que había formado. No hablaba de poder, ni de ritual, ni de autoridad. Hablaba de miedo, y no del miedo de un prisionero ante su captor, ni del miedo de un guerrero ante la derrota, sino del miedo más humano de todos, el miedo a sí mismo. El anciano respiró profundamente, como si cada palabra que iba a pronunciar fuese una traición al silencio que su familia había protegido durante generaciones. La guardiana no era solo una mujer fuerte, comenzó con voz baja. Era una mujer que había sobrevivido más de lo que cualquier guerrero podía imaginar. Capturada siendo joven, había visto caer a su pueblo, había visto morir a quienes intentaron resistir, y sin embargo no se quebró, no dejó que la sometieran. Su resistencia no era un acto de orgullo, era un escudo. La mujer asintió lentamente, mirando el fuego como si allí estuviera reflejada la historia entera. Por eso la eligieron como guardiana. No porque fuese dócil, sino porque nadie había logrado doblegar su espíritu. Y eso tenía un costo. Mateo frunció el ceño. «¿Qué costo?», preguntó con cautela. La mujer tomó aire, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y admiración. El costo de vivir siempre preparada para no sentir, para no ceder, para no confiar, para no permitir que nadie atravesara esa pared que había construido para sobrevivir. Mateo lo sintió. Una punzada en el pecho, una comprensión demasiado humana que rozaba lo trágico. Cuando él, el líder, falló, continuó la mujer, ella vio en él un reflejo que no esperaba. Vio el mismo tipo de grieta que cargaba dentro, y por primera vez en su vida se permitió sentir algo que no debía. El anciano golpeó suavemente el suelo con el bastón, como si aquel sonido pudiera sostenerlo mientras hablaba. Ella temió que si caminaba hacia él, destruiría todo lo que había aprendido para sobrevivir. Temió que bajar la guardia la convertiría en alguien vulnerable de nuevo. Y para una mujer que había vivido tanto tiempo entre enemigos, la vulnerabilidad era más peligrosa que cualquier arma. La mujer cerró los ojos un instante. La línea no era un rechazo, era un aviso. Era ella diciéndose a sí misma que no podía cruzar, porque si lo hacía, perdería la única defensa que le había quedado. No era a él a quien protegía, era a su propia guerra interna. Mateo sintió un nudo ascendiendo por su garganta, una mezcla de compasión y desconcierto. Intentó imaginar el amanecer en aquel valle, la mujer de pie, firme, mirando hacia el horizonte, el líder arrodillado aceptando un destino que ya no le pertenecía, y entre ellos una línea que no separaba dos cuerpos, sino dos mundos. «Pero hay algo más», dijo el anciano, con la voz quebrada. Algo que nunca se dijo, porque nadie supo cómo escribirlo sin que pareciera una traición a la historia. Mateo lo miró con atención. Lo que ocurrió después no fue casualidad, no fue una simple separación, no fue la historia de un líder caído y una prisionera liberada. Fue un pacto. La mujer levantó la cabeza, dando al anciano permiso para continuar. «Un pacto silencioso», añadió él. Ella sabía que si permanecía en la tribu, él nunca podría recuperar su honor. Pero también sabía que si se quedaba a su lado, jamás podría recuperar el suyo.
Mateo tragó saliva. Entonces, ¿ella se marchó por él? La mujer negó suavemente. Se marchó por los dos. El anciano respiró hondo y sus ojos se humedecieron. Y lo que nadie quiere admitir es que él la siguió, no porque quisiera dominarla, ni porque quisiera recuperarla, ni porque rompiera las reglas. La siguió porque no sabía vivir en un mundo donde ella no existiera. Mateo abrió los labios, sorprendido. Esta parte no estaba en ningún manuscrito. No podía estarlo. Era demasiado íntima, demasiado humana, demasiado opuesta a los relatos de guerreros y rituales. Ella lo detuvo con la línea, continuó la mujer. Le dijo sin palabras, no cruces hacia mí, porque si lo haces destruiré lo que soy. Y él comprendió. Pero comprender no siempre es suficiente para aceptar. El anciano tembló. Él cruzó la línea. El silencio se volvió insoportable. Mateo sintió que su pecho se cerraba. ¿Qué pasó cuando la cruzó?, preguntó casi sin voz. La mujer suspiró. No hubo enojo, no hubo castigo, no hubo ritual, solo hubo un abrazo, el primero de su vida sin miedo, y también el último. Mateo se llevó una mano a la boca. ¿Murió?, murmuró, horrorizado. La mujer asintió lentamente. Ella lo abrazó con fuerza, y su cuerpo cayó, no por violencia, no por ataque, cayó porque su guerra interna había terminado. Y cuando alguien vive toda una vida en lucha, a veces la paz llega demasiado tarde. Mateo sintió que la habitación giraba. ¿Y él?, preguntó. El anciano bajó la mirada. Él lo entendió. Entendió que la libertad que ella se había negado a concederse a sí misma solo existía en aquel gesto final. Y por eso, al amanecer, lo encontraron arrodillado. No lloraba, no gritaba, solo sostenía su mano. Mateo tragó saliva, con una mezcla de dolor y reverencia. ¿Y la tribu qué hizo? La respuesta llegó como un susurro. La enterraron como guerrera, y a él lo dejaron vivir con la memoria. El anciano lo miró fijamente. Por eso Europa lo borró, porque no podían aceptar que la historia más profunda sobre poder terminó siendo una historia sobre amor. Pero antes de que Mateo pudiera reaccionar, la mujer añadió con voz baja, «Pero aún falta lo que nadie escribió, lo que niegan incluso quienes la recuerdan». Mateo sintió el corazón tensarse. «¿Qué falta?», preguntó. Ella lo miró con una intensidad que heló el aire. Lo que él hizo la noche antes de que la encontraran. La pregunta, ¿qué hizo él la noche anterior?, cayó sobre la habitación con un peso que parecía desplazar incluso el aire. Mateo sintió que todo su cuerpo se tensaba, como si una verdad oculta durante siglos se dispusiera a salir a la superficie por primera vez, sin filtros, sin adornos, sin el velo protector de los mitos. El anciano se removió en su asiento. La mujer entrelazó las manos, apretándolas con fuerza. Aquel era el punto donde el ritual dejaba de ser historia y se convertía en herida. El líder, comenzó la mujer con dificultad, sabía que ella no sobreviviría a su propia decisión. Mateo frunció el ceño, sin comprender por completo. ¿No sobreviviría? ¿Por qué?, preguntó. El anciano lo miró, y sus ojos, apagados por la edad, brillaron con un dolor antiguo, porque toda su vida había resistido. Resistido a dominar y resistido a ser dominada. Resistido a sentir para no quebrarse, y cuando trazó aquella línea, cuando aceptó que él había cruzado, ya no quedaba nada contra lo que luchar. La mujer asentía sin dejar de apretar las manos. El abrazo que compartieron fue su rendición, no al hombre, sino a su propia humanidad. Y cuando alguien construye su entereza sobre la negación constante del sentimiento, la rendición puede ser fatal. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Entonces, él sabía que ella moriría al aceptar ese abrazo?», preguntó. La mujer cerró los ojos unos segundos antes de responder. Sí, él lo supo. Lo sintió en la forma en que ella se desplomó en sus brazos. Y por eso, lo que hizo aquella noche fue algo que nadie quería registrar. El anciano respiró profundamente, como si necesitara prepararse para pronunciar palabras demasiado pesadas.
El líder llevó su cuerpo a un lugar que solo ellos conocían. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Un lugar sagrado? La mujer negó suavemente. No, un lugar donde ella le había dicho que si algún día dejaba de luchar, querría estar. Un pequeño claro entre las rocas, cerca del valle de Huesca, donde el viento soplaba como si contara historias de quienes ya no estaban. El anciano tomó el relato desde ahí, la colocó sobre la hierba, le cerró los ojos con sus propios dedos y luego encendió una pequeña hoguera. No para quemarla, para mantenerse despierto. Para no dejar que el sueño o la desesperación lo vencieran antes de hacer lo que debía. Mateo tragó saliva. ¿Qué debía hacer?, preguntó en voz baja. La mujer lo miró fijamente, y sus palabras fueron un susurro firme. Despedirse de ella. Completamente. El silencio cayó como un manto. Mateo esperó, consciente de que aquel no era un gesto ritual, ni un acto religioso, ni una costumbre tribal. Era algo más íntimo, más humano, y al mismo tiempo más difícil de aceptar. El anciano continuó. Él se sentó junto a su cuerpo y habló. No rezó, no pidió perdón, no pidió nada, simplemente habló. Le contó cosas que nunca había dicho en voz alta. Le habló de su infancia, de sus miedos, de la presión del liderazgo, de la soledad que llevaba consigo desde antes de conocerla. Le dijo que verla resistir había sido una revelación, que ella había sido la única persona que lo enfrentó sin odio, que su fuerza había cambiado su vida. La mujer añadió, le habló como si ella todavía pudiera escucharlo, porque en cierto modo, él necesitaba creer que lo hacía. Mateo sintió un nudo cerrársele en la garganta. ¿Cuánto tiempo estuvo allí?, preguntó. El anciano respondió sin dudar. Hasta que el fuego se apagó. La mujer inclinó levemente la cabeza. Pero eso no fue lo que Europa intentó borrar. Lo que intentaron borrar fue lo que él hizo después. Mateo contuvo el aliento. ¿Qué fue?, preguntó. La mujer pasó un dedo por la mesa, como si dibujara algo invisible sobre la superficie. Él tomó un puñado de tierra, la colocó sobre el corazón de ella. Luego tomó otro puñado y lo colocó sobre el suyo propio. El anciano explicó. Era una señal, una promesa, un pacto entre vivos y muertos que no aparece en ningún texto. Él estaba diciéndole que, aunque ella había renunciado a él nunca renunciaría a lo que había aprendido de ella. Mateo cerró los ojos por un segundo, intentando procesar aquella escena. ¿Y entonces?, preguntó finalmente. «Entonces», dijo la mujer, «lo último que hizo antes de que amaneciera fue trazar una segunda línea». Mateo sintió que su piel se erizaba. «¿Una segunda línea? ¿Dónde?». La mujer respondió con voz profunda. «A su lado, paralela a la de ella», como si dijera al mundo que no quería estar encima ni debajo, sino igual. El anciano añadió, «Esa segunda línea es lo que destruyó el ritual para siempre, porque por primera vez un líder reconoció a una prisionera como su par». Mateo se llevó una mano a la boca, incrédulo. «¿Los encontraron así?», preguntó. La mujer negó con suavidad. «No. Cuando llegó el amanecer él ya no estaba. Solo quedó el cuerpo de ella y las dos líneas». Mateo abrió los ojos con un estremecimiento profundo. «Entonces, ¿a dónde fue?». El anciano respondió con una voz que temblaba entre certeza y misterio. «Fue a entregarse, no a la tribu, sino a la memoria». La mujer añadió, casi en un murmullo, «y porque desapareció sin dejar rastro, Europa tuvo la excusa perfecta para borrar todo. No podían permitir que se supiera que un líder abandonó el poder por respeto a una prisionera». El fuego crepitó, y en ese instante Mateo comprendió que la historia que buscaba no era un ritual prohibido. Era la historia del momento más humano que la guerra había producido. Pero entonces, la mujer bajó la mirada y dijo, «Sin embargo, aún falta lo que nunca se dijo, lo que solo se transmite de voz en voz». Mateo sintió un vuelco en el pecho. «¿Qué falta?», preguntó. Ella levantó la vista, y sus ojos brillaban con algo que no era tristeza, sino advertencia.
Falta saber quién trazó realmente la primera línea. La pregunta, ¿quién trazó realmente la primera línea?, cayó sobre la habitación como una revelación demasiado grande para pronunciarse sin consecuencias. Mateo sintió el pulso acelerarse. Creía haber comprendido la historia. La guardiana había marcado el límite para protegerse. El líder lo había aceptado. La tragedia había seguido su curso. Pero la mirada de la mujer, fija y luminosa en la penumbra, decía lo contrario. Decía que todo lo que habían oído hasta ahora era apenas la superficie de una verdad más profunda. El anciano tomó aire, y sus dedos temblaron sobre el bastón como si estuviera a punto de traicionar siglos de silencio. La línea, comenzó, no fue trazada por ella. Mateo se irguió de golpe. ¿Cómo que no? Los relatos dicen... La mujer lo interrumpió con una suavidad que cortaba como un cuchillo. Los relatos los escribieron hombres. Mateo sintió un escalofrío. La mujer bajó la mirada, como si sus palabras despertaran un espíritu que había dormido demasiado tiempo. La verdad es que él la trazó. El silencio se volvió pesado, casi insoportable. Mateo necesitó varios segundos para comprender el alcance de aquella frase. ¿El líder trazó la línea?, murmuró. La mujer asintió lentamente. Sí, él fue quien marcó el límite. No para protegerse de ella, sino para protegerla de sí mismo. El anciano añadió con voz profunda. Sabía que si se acercaba, si intentaba justificar su fallo, si intentaba recuperarla, destruiría lo único valioso que habían construido sin siquiera tocarse, el respeto. Mateo entreabrió la boca, sin hallar palabras. El abrazo, dijo, pero ella lo abrazó. Ella cruzó la línea. La mujer negó suavemente. Ella no cruzó nada. Él borró la línea con su pie antes de que ella diera un paso. Porque en ese instante decidió que la culpa no era de ninguno de los dos. Decidió que la batalla había terminado. El anciano cerró los ojos. Ninguno de los guerreros observó ese gesto. Solo la encontraron a ella caída y a él arrodillado, y asumieron lo que quisieron. Pero nadie vio la verdad. Él había reconocido su duelo interno antes que ella. Mateo sintió un nudo mezclado de tristeza y admiración. Entonces, ¿por qué dicen que ella trazó la línea? La mujer inspiró hondo, sosteniendo su mirada. Porque era más fácil culparla a ella que admitir que un líder había elegido detenerse. El fuego crujió con fuerza, iluminando sus rostros envejecidos. El ritual se rompió, continuó la mujer, no porque ella resistiera, sino porque él renunció. Mateo tragó saliva. ¿Renunció a qué? El anciano respondió con un susurro. A la idea de que un guerrero debía probarse mediante la fuerza. Renunció al papel que la tribu esperaba de él. Renunció a la imagen del hombre que la historia quería preservar. La mujer completó. Renunció al mundo antiguo. Mateo sintió que algo se derrumbaba dentro de sí. La narrativa que había buscado, el misterio del ritual prohibido, la tensión entre guerrero y prisionera, la ruptura del orden tribal, era apenas el marco. Lo que Europa había borrado no era el ritual en sí, sino el acto radical de reconocer la humanidad del enemigo. ¿Y quién escribió la versión que conocemos?, preguntó finalmente. El anciano suspiró. Los que temían que la verdad debilitara a los hombres, los que pensaban que si se sabía que un líder había renunciado por respeto a una prisionera, ningún guerrero querría someter a otra. La mujer levantó la mirada, decidida. Pero esa no es la última verdad. La última es esta. Mateo contuvo la respiración. La segunda línea, dijo ella con voz suave pero firme, no fue trazada para ser paralela a la primera. Fue trazada donde la primera había estado. Él borró la suya y dejó solo la de ella. El anciano añadió, porque quería que la historia dijera que fue ella quien lo detuvo, no que él se detuvo solo. Mateo sintió un estremecimiento profundo. Aquella revelación lo golpeó como una ola inesperada. Entonces, él la protegió incluso de la historia. La mujer asintió. Sí, la protegió, de convertirse en símbolo.
de ser usada para justificar o condenar, quiso que la historia la recordara como fuerte, indomable, imposible de doblegar, no como una mujer que había amado a un enemigo. El anciano apretó el bastón con fuerza, y por eso desapareció, para que nadie pudiera obligarlo a contar lo que realmente ocurrió entre ellos. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. La historia no era un ritual prohibido, ni un conflicto de poder, ni un drama bélico. Era el acto silencioso de dos personas que, en medio de la guerra, se habían visto el uno al otro y habían elegido no destruirse. La mujer bajó la voz. Europa borró todo porque temía una verdad más peligrosa que cualquier ritual, que incluso en tiempos de guerra, el respeto podía cambiarlo todo. El anciano concluyó, y porque, si aceptaban esa verdad, debían aceptar que fue el líder quien se arrodilló, no por derrota, sino por amor. Mateo sintió que el fuego frente a él parecía bailar con una luz nueva, como si la historia que acababan de liberar hubiese esperado siglos para pronunciarse sin temor. Y cuando abrió la boca para agradecer, la mujer añadió algo más, la frase final que sellaría por completo la verdad. La línea que todos recuerdan nunca existió. Existió solo la elección. Y con eso, el silencio volvió a llenar la casa. Pero esta vez, no pesaba como un secreto, sino como un legado,